El escritor cristiano A. W. Tozer dijo esto: 10,000 pensamientos al día pasan por nuestras mentes y tratan de predecir lo que llegaremos a ser. Piénsalo, 10,000 pensamientos negativos tratando de predecir quién eres e incluso cuál será tu futuro. Incluso Salomón dice en Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y hoy queremos evitar que esos pensamientos se hagan realidad y ayudarte a combatirlos. Porque muchos de esos pensamientos quieren llevarte a lugares muy peligrosos, como vimos en Lo que no se ve. Escucha con mucha atención. No creas todo lo que piensas. Anne Lamott, autora, dice en su libro Instrucciones de operación, mi mente es un mal vecindario en el cual trato de no entrar sola. Es asombroso. El apóstol Pablo describe ese vecindario de la mente en 2 de Corintios capítulo 10. Escucha estas palabras. Las armas que usamos en nuestra lucha no son las armas del mundo, sino las poderosas armas de Dios, que usamos para destruir fortalezas. Destruimos los falsos argumentos. Derribamos todo obstáculo orgulloso que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer a Cristo. Lo que es intenso es que cuando comienza la batalla, Pablo los llama fortalezas y falsos argumentos. Esas son las 10,000 cosas que nos llegan todos los días. Nuestro 16º presidente Abraham Lincoln lo dijo así: no soy un hombre, soy una guerra civil. Y se refería a la batalla que libraba en su mente. Y es por eso que cuando Jesús comienza a hablar a la gente, Él nos habla incluso de nuestra mente. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y aquí viene, con toda tu mente. Pensamos que solo necesitamos educar la mente, pero necesitamos la sanación de la mente para poder amar a Dios plenamente, para que podamos amar a Dios de la manera en que Jesús quiere. De eso se trata este mensaje, de lograr que la mente esté saludable, para poder amar a Dios como Jesús quiere que lo hagamos. Recuerdo que después de casarme, uno de esos 10,000 pensamientos que intentan predecir mi futuro se metió. Se quedó grabado en mi mente por años e hizo algo, fue de la cabeza a los pies. Lo que quiero decir es que empezó como un pensamiento y avanzó hasta volverse una acción. Y tenía que ver con volar. Cada vez que me subía a un avión, literalmente, la discusión en mi mente estaba literalmente llena de miedo. La discusión me estaba llevando a un lugar para pensar que ese avión podía caerse, que no volvería a ver a mi esposa y no podría estar en la boda de mis hijas. Eso fue increíble. Sentarme en un avión y enfrentar estos pensamientos, incluso en el camino al aeropuerto. Y esos pensamientos empezaron a ir de la cabeza a los pies. Se estaba convirtiendo en ansiedad, nerviosismo. Parecía tener control cada vez que iba a subir a Delta o American Airlines. Era un pensamiento rebelde que iba de la cabeza a los pies. A mí me pasó, y te pasa a ti. Y voy a mostrarte cómo le sucedió a David en la Biblia. Su historia nos habla de una batalla, pero también nos habla de la victoria. Déjame llevarte a la vida de un hombre piadoso que está luchando contra pensamientos impíos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David está a punto de cumplir su profecía de que sería el próximo rey de Israel un día. Está literalmente a solo unos capítulos de ponerse una corona en la cabeza. Y David ha visto los milagros de Dios una y otra vez salvar su vida. Y en 1 de Samuel 27, él está muy cerca de llegar a ese cumplimiento cuando algo sale mal. Algo se le mete en la cabeza. Uno de esos 10,000 pensamientos parece florecer y dar frutos que literalmente podrían haber estropeado y dañado todo el plan. David vive un milagro en 1 de Samuel 26, luego algo se mete en su mente y avanza hasta llegar a sus pies. Escucha estas palabras justo después de un milagro. Entonces David se dijo a sí mismo, ahora pereceré un día. Suena como lo que yo pensaba en el avión. De la mano de Saúl. No hay nada mejor para mí que escapar a la tierra de los filisteos. Entonces Saúl perderá la esperanza de buscarme más por todo el territorio de Israel, y yo escaparé de su mano. Lo que David decía era, estoy cansado de luchar. Era como darse por vencido.
y sus pies lo llevaban a un lugar de verdadera rendición, a los pensamientos, no a Dios. Versículo 2. Entonces David se levantó, cruzó y llevó consigo a 600 hombres. Y el número de días que David habitó en la tierra de los filisteos fue de 1 año y 4 meses. Es increíble que después de una liberación milagrosa de la mano de Saúl para asesinar a David, en el capítulo anterior, uno pensaría que lo siguiente que saldría de David serían alabanzas a Dios. Pero pasa que es sorprendido por uno de esos 10,000 pensamientos. Las batallas mentales parecen ser más fuertes que su testimonio. Y esto es lo que decía. David se dijo a sí mismo, esta es la batalla mental. Es el mal vecindario del que habla Anne Lamott. La mente siempre estará en una lucha con los pensamientos, pero el fragor de la batalla es cuando el pensamiento trata de ir de la cabeza a los pies, como lo hizo conmigo, como lo viste en el cortometraje, y como ahora ves que le pasó a David. Cuando actúas lo que estás pensando, eso es de la cabeza a los pies. Comienzas a representar el pensamiento. Solemos tener miedo de contar a los demás las batallas, incluso antes de que lleguen a los pies, incluso antes de que lleguen a la acción. Nos da miedo lo que podrían pensar, si nos juzgarían. Escuché a un hombre decir, estás tan enfermo como tus secretos. Y David guardó silencio sobre su secreto, que debería haber confesado. Ese silencio no solo afectó a 2 pies, los 2 pies de David, sino a 1,200 pies, porque David cruzó con 600 hombres. E incluso la Escritura dice que con sus familias. Y ahí fue cuando pasó de la cabeza a los pies. Cuando no tenemos quien esté con nosotros, entonces traemos a otros a nuestra batalla. ¿Y a dónde va David? Esto es increíble. ¿A dónde lo llevaron sus pies? La Biblia dice que a un lugar llamado Gad. ¿Te acuerdas del gigante que David mató con una piedra y una honda? Su nombre es Goliat, pero la Biblia lo llama Goliat, aquí está, de Gad. Sus pensamientos lo llevaron a él y a 600 familias a Gad, el hogar del filisteo, Goliat. El campeón de Gad fue Goliat. Y ahora el campeón que derrotó a Goliat es un hombre derrotado. Yo recuerdo cuando vivía en Detroit, Michigan, y vivía en el centro de la ciudad de Detroit. En ese momento tenía una cosa para las casas viejas llamada radiadores. Habían radiadores de hierro fundido que calentaban. Y todos los que crecieron con uno saben que hay un sonido interesante que hacía cuando el aire entraba en él. Y es un estallido, un estrépito que empieza a sonar. Y recuerdo que me mudé a la casa por primera vez y nunca había escuchado esos sonidos. Y una noche, en el piso de abajo el radiador funcionaba, se oyó un silbido y luego se oyó un estallido y un estrépito en el metal, en el hierro fundido. Y mis pensamientos me dijeron que alguien había entrado, y recuerdo sentarme allí toda la noche, o eso me pareció, tal vez durante horas, con un bate de béisbol en lo alto de las escaleras, porque pensaba que alguien trataba de entrar a mi casa y ahora el pensamiento me sacó de la cama con un bate de béisbol y yo estaba en las escaleras. Y no era un ladrón, era aire en el radiador de hierro fundido. Suena gracioso en un momento, pero cuando estás en esa situación, tienes miedo y ansiedad, crees que algo malo te pasará. Estos pensamientos me costaron una noche de sueño, pero el pensamiento de David le costó casi 2 años de su vida cuando pasó de la cabeza a los pies. Yo pasé de la cama a las escaleras. David fue hasta Gad. Pero ¿cómo fue el final de la historia? ¿Cómo acaba esta historia? Llegó un llamado de atención. Y eso te puede pasar mientras escuchas el testimonio, tras oír a la doctora Evelyn, o ver el corto, lo que no se ve. Tal vez te llegue una llamada de atención. Escucha lo que le pasó a David. Vio a su familia y la familia de los 600 ser tomados como prisioneros de guerra por un ejército enemigo. Su corazón estaba roto, los hombres enojados, y David hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Volvió a Dios, cayó de rodillas. La Biblia dice en 1 Samuel 36, David estaba muy angustiado, porque los hombres hablaban de apedrearlo. Cada uno estaba amargado de espíritu, a causa de sus hijos e hijas, pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Fue entonces cuando David comenzó un viaje de regreso a Dios. Corrie ten Boom, la
sobreviviente del Holocausto y del campo de Ravensbrück, dijo esto: cuando un tren pasa por un túnel y se oscurece, no tiras el boleto y saltas del tren. Te quedas quieto y confías en el maquinista. David está en un túnel. Hubo tiempos en los que yo también estuve. Es posible que tú también estés. No tires el boleto. No saltes del tren. Hay un maquinista, Dios mismo, que te ayudará a salir. Él sacó a David. David habló con el maquinista en su túnel oscuro. Y esto es lo que dice el versículo 8. David le preguntó al Señor: ¿debía yo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor dijo: sí, ve tras ellos. Recuperarás todo lo que se te fue arrebatado. Así es como termina la historia. David eligió escuchar a Dios sin un pensamiento rebelde. Y el versículo 19 dice que no faltaba nada, ni pequeño ni grande, ni hijo ni hija, ni nada más que se hubiera tomado. David trajo todo de regreso. Hoy es un día para recuperar todo. El tiempo que se ha perdido, la energía que se ha gastado, nos damos cuenta de que hay dos armas que nos ayudan en esta lucha. Es Cristo y el cuerpo de Cristo. Un amigo me dijo una vez: Jesús salvó mi alma y su iglesia salvó mi vida. Voy a mostrarte a Cristo y el cuerpo de Cristo. En un versículo, Santiago 15:16. Confiesen sus faltas y defectos unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. Las oraciones fervientes y eficaces de un hombre justo sirven de mucho. Cuando tienes amigos que oran, obtienes sanidad. Cuando hables de tu lucha a las personas correctas, que son personas que oran, tendrás ayuda en tu batalla. La oración es hablar con Dios. La confesión es hablar con la gente. Y cuando se juntan esas dos cosas, Santiago nos dice que la sanación no está muy lejos. Un autor dice: la paz no viene de encontrar un lago sin tormentas, viene de tener a Jesús en la barca, en ese lago, durante la tormenta. Y la vida no puede funcionar a menos que Cristo esté en tu vida. Y eso puede pasar hoy. Isaías lo dice así: guardarás en perfecta paz a aquel cuya mente permanece en ti, porque confía en ti. Y luego este mandamiento: confía en el Señor para siempre. Puedes hacerlo ahora. Porque el primer lugar para empezar es Cristo en la barca. Voy a decirlo de esta forma: Cristo en nuestras vidas. Ahí es donde todo cambia para nosotros. Y eso puede pasar ahora mismo. Jesús llama a esa relación nacer de nuevo. Es la pregunta más importante que alguien podría hacerte: ¿has nacido de nuevo? Así como tuviste un primer nacimiento físico, necesitas un segundo nacimiento espiritual. Te estarás preguntando: ¿cómo puede pasarme eso a mí? Me encanta decirle a la gente, como le diríamos a nuestros hijos mientras crecen: es tan simple como ABC. Solo 3 pasos que son palabras importantes en el viaje para nacer de nuevo. A. Admitir que somos pecadores. Admitir que estamos rotos por dentro. Y ese quebrantamiento es lo que crea los pensamientos rebeldes que tratan de predecir el futuro. La condición en la que todos estamos se llama pecado. Y no hay una promesa, una receta, no hay un programa que pueda arreglarlo. Solo Dios puede hacerlo. Una persona lo dijo así: no somos equívocos necesitando corrección, sino pecadores que necesitan Salvador. No una segunda oportunidad, sino un segundo nacimiento. Eso puede pasar hoy. ¿Cómo, Tim? ¿Cómo puede pasar? Es el segundo paso: creer. Cree que Dios envió a su Hijo hace 2000 años para arreglar esa condición pecaminosa. Por eso no solo nació para morir. Padeció la muerte que debíamos morir como resultado de las consecuencias de nuestro pecado. Él vivió la vida que nos era imposible vivir y nos dio una recompensa: la salvación, el cielo y el perdón que no merecíamos. Eso puede pasar hoy. No nos podemos arreglar solos, pero Dios puede. Y el último paso es confesarlo como Señor. Decirle: estás a cargo de mi vida. El libro de Romanos capítulo 10, 9 y 10 habla de confesar a Jesús como Señor, decirle que está en control de nuestras vidas. Significa que cualquier pensamiento que intente entrar, que intente predecir mi futuro, tiene que pasar por Cristo. Porque ahora Él está a cargo de mi vida, no esas predicciones, ni mi pasado,
sino la persona de Jesucristo. Y hoy puedes tener una vida cambiada. Y cuando tu vida y corazón cambien, te lo aseguro, tu mente se renueva. Y eso te puede pasar hoy. ¿Podrías orar conmigo para nacer de nuevo? Si nunca le has pedido a Jesús que venga y te cambie de adentro hacia afuera, puede pasar ahora mismo. Haz esta oración conmigo. Amado Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en esa cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa y moriste por ello. Te enfrentaste al infierno por mí, para que yo no tuviese que ir. Resucitaste de entre los muertos, para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me aparto de mi pecado para nacer de nuevo. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es mi ayudante. Y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Te ayudaremos en este viaje. Si has hecho esta oración hoy, escribe la palabra decidido al 51,000. Decidido al 51,000. Y te enviaremos los próximos pasos, ya que has tomado la mayor decisión de tu vida, para vivir una vida plena, en victoria, con Cristo. Dios te bendiga.